nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer un top muy bonito, muy sencillito de hacer y muy vistoso. Bueno, pues como veis está compuesto en principio por dos copas que haremos al tamaño de cada una. Yo he dado 7 vueltas para conseguir este tamaño. Te daré medidas para que, bueno, te orientes, pero que en realidad lo tendrás que adaptar a tu tamaño. Mi copa mide 15 centímetros, porque esto ya lo haremos después, aparte. 15 centímetros de largo por 17 de ancho. Una vez hechas las dos copas, lo que haré serán unas cadenas que unirán desde aquí hasta aquí, ya que el top va atado delante. Daremos un largo con una puntada muy bonita y lo ataremos al cuello. Por último haremos estos triángulos que son los motivos, lo que se va a ver bonito del top. Esto quedará oculto. Te puedes ahorrar hacer la copa si quieres forrar el top, pero yo quería que se viera debajo crochet. Vale, bueno, ya habéis visto cómo queda de bonito. Muy fácil, voy a hacer una muestra. No la voy a hacer la copa completa, porque luego es repetir las vueltas que tú quieras. A partir de la segunda vuelta tú ya repites las vueltas que tú quieras. Te enseñaré la terminación, te enseñaré a hacer la puntada del largo y por último hacer el triángulo. Materiales con los que yo estoy trabajando para la base de la copa es un algodón, es de un grosor como para un gancho del número 2,5 o 3. Yo lo voy a trabajar con el número 3 y luego el top está con este material que también es un algodón y yo le he puesto un poco de lurex. Ponte en contacto conmigo por si quieres, si estás interesado en el material, por si me queda material aún cuando te pongas en contacto conmigo. Vale, bueno, pues lo podrías hacer con cualquier otro material que a ti te guste. Y vamos al paso a paso. Empezamos montando 14 cadenas. Hago el nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Yo mido desde la base del pecho hasta el pezón más o menos. Pues si tú necesitas más, las que necesites. Vale, aquí lazada, salto 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago mi primer punto alto, pero en realidad tengo 2 porque cuenta como punto alto estas cadenas. Tengo 2, 3, 4, tienes 10 puntos altos y te queda una cadenita. En esa cadenita que te queda vas a hacer 3 puntos altos ahí en la misma cadena. Y 2 cadenas. Y de nuevo en el mismo punto 3 puntos altos. Vale, acabas de girar y ahora tienes que ir hacia abajo. Aquí tienes 13 puntos en total, 10 más los 3 de la esquina. Ahora van los 3 de la esquina más 10 hacia abajo. Vas haciendo un punto en cada punto que te vas encontrando aquí en la base. Ten cuidado de que no vayas a pinchar antes de tiempo. Aquí tienes 1, 2, 3 a partir de aquí. Y además vas a ir escondiendo la hebrita, la colita. Así que hacia abajo 10 puntos. 1, 2, 3. Ya tengo los 10. Tu último punto es en la cadenita. Y ahora ya se repiten todas las vueltas igual que haremos en esta vuelta número 2. Aquí voy a subir con 2 cadenitas, giro, me voy al siguiente punto y voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a las 2 cadenas de arribita, donde haré 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos de nuevo. Así que esto es súper sencillito. Seguro que ya sabéis hacer la copa de bikini de toda la vida, que es la más básica. Y vas a tejer las vueltas que necesites para tu copa.
Vale, voy llegando. Aquí tengo mi último punto antes de las cadenas. Y dentro de la cadena, de las dos cadenas, voy a hacer 3 puntos. Dos cadenas y 3 puntos. ¿Vale? Ahora un punto en cada punto hasta llegar abajo. He llegado abajo, repetiría siempre lo mismo, dos cadenas, giro, me voy al siguiente punto, trabajo un punto sobre cada punto. Cuando llego a las cadenas, vuelvo a hacer 3 puntos, dos cadenas, 3 puntos. Y ya he hecho los 3 puntos, dos cadenas, 3 puntos dentro del espacio de las cadenas. De nuevo, un punto en cada punto. Último punto en la cadenita. De las dos que tengo, en la de arriba, la segunda. Vale, bueno, pues aquí simplemente tenemos que seguir trabajando siempre igual hasta conseguir tener la medida. Yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por último, vamos a hacer una vuelta en punto bajo por todo. O sea que yo ahora me quedaría en un... Sí, aquí estoy del derecho. Pero creo, a ver si no recuerdo mal, primero hice, claro, eso, hay que dar una vuelta entera. O sea, cuando ya tienes las medidas, que te coja, que estás del derecho, por eso debe ser un número de vueltas impar. Yo me he quedado en 7, te puedes quedar en 9, en 11, vale, porque 5 sería muy poco ya. Y ahora lo que haría es, eso, has subido ahí una cadenita y aquí mismo vas a hacer 2 puntos bajos. Tengo 2 puntos bajos. A ver si puedo entrar aquí otra vez bien. Y en cada punto que me encuentro tumbado, en cada espacio de punto que me encuentro tumbado, hago 2 puntos bajos. ¿Vale? Tengo ahora mismo 4. Así como aquí. Son 3 vueltas, pues me va 5, 6. Y aquí 7, 8. ¿Por qué quiero contarlos? Tienes que contar porque te tiene que salir un múltiplo de 10. 8, 9. Aunque se puede solucionar después, te lo digo cómo. Aquí llevaría 2, aunque estos no se cuentan, estos no se van a contar porque, bueno, sí se cuentan. 2, 4, 6, 8, 10. 10, esconde la colita si puedes, 10, o la cortas ya porque ya está bien escondida. 11, 12, aquí mi último punto, 13, 14, y en la cadenita haría el 15, 16. Vale, aquí es como que van 16. Bueno, pues aquí yo tengo 30, ¿vale? Y si no tengo 30, luego se puede compensar. Ahora te explico cuando lleguemos al... No te obsesiones con que tiene que haber múltiplo de 10, porque en realidad luego se puede solucionar. No te preocupes. Vuelve a hacer uno más aquí, porque como tenemos que girar, que giremos con 3. Como tenía 2, hago uno más. Y ya solo tengo que hacer un punto bajo en cada punto, porque aquí me encuentro puntos. Así que un punto bajo en cada punto. Dentro del espacio de las cadenas hago 2 puntos bajos, nada más. Y continúo haciendo puntos, un punto en cada punto, hasta llegar abajo.
Cuando llegas al final, haces un último punto porque para girar solo tienes aquí 2. Aquí haces el tercero. Vas a deslizar en el primer punto que hiciste. Vale. Te queda de esta forma y ahora haremos una vuelta. En, como veis, punto alto y cadena. Entonces, aquí hago 1, 2, 3 y 4 y salto un punto, en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto y sigo así hasta el final. Aquí tengo cadena, aquí tengo los 3, salto un punto, punto alto. A ver que calcule bien que este es el primero de los 3, así que aquí haces punto alto y sin cadena vuelves a hacer un punto alto en el siguiente, para que te quedes en el del centro de los 3. Bueno, pues yo lo siguiente, además aquí me ha pasado igual, pues yo lo siguiente que he hecho es dar una vuelta hacia allá en punto bajo, así que hacemos un punto bajo en cada punto. Aquí tengo que hacer estos 2 puntos, en el espacio de cadena 1, en el punto 1, en el espacio de cadena 1, en el punto 1, en la cadena, en el punto, 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 en la cadena y en el punto, que sería la cadenita de las que subiste en la tercera. Bueno, pues cadena, giro y otra vuelta más en punto alto, ¿vale? Así que eso ni la voy a explicar porque simplemente es que vuelvo otra vez a dar otra vuelta en punto alto, un punto en cada punto, para terminar así del derecho. Cuando tenemos 2 copas exactamente iguales, vamos a añadir el otro color, vamos a hacer el largo, ¿vale? Por eso ahí es importante que tú cuentes cuántos puntos bajos tienes aquí en cada copa. Voy a contar los míos. Pues yo tengo 32 y 32, 64. Voy a ver cuántas cadenas me hacen falta para rodearme la espalda y que me queden las copas en el pecho bien y que, bueno, estén unidas, quiero decir, sin distancia prácticamente, ¿vale? Que te quede una cosa así y entonces una cadena desde aquí que te envuelva la espalda y cierre aquí. Es lo que voy a hacer ahora con este mismo material, con el mismo color, ¿vale? Vamos a hacer eso. Y me tiene que quedar un múltiplo, el total tiene que ser un múltiplo de 10 más 1. Entonces, si yo tengo ahora mismo 64, voy contando que me queden, pues no sé, igual necesito otras 60 para que me cubra todo, con lo cual serían 64. Bueno, pues voy a intentar quedarme entonces en 61, porque si no me tendría que ir a 71. Hacemos el material, me voy a una de mis copas, me aseguro que están del derecho las 2, entro aquí en este punto, aquí así, vale, en el último punto este, y voy a ir haciendo cadenitas. Yo voy a hacer, tengo 64, ¿vale? Yo cuento ya 64 y voy haciendo aquí, como tengo 64 voy haciendo aquí 65, 66, 67, 68, 69, 70, ¿vale? Voy contando así, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ahora te digo cuánto al final. Vale, pues mira, tengo, como veis, del derecho las 2 piezas. Aquí van 57 cadenas. Con las 64 que tenía, me suman 121 cadenas. Perfecto, múltiplo de 10 más 1, que era lo que necesitábamos. Vale, pues ahora voy a hacer así, porque voy a trabajar todo el top
voy a trabajar por todo el top en punto bajo. Bueno, vamos a dar esta vuelta en punto bajo del revés, porque igualmente luego la podemos hacer una terminación bonita después cuando terminemos el top, porque yo quiero encontrarme del derecho para la siguiente vuelta. Entonces voy a añadir aquí el hilo y voy a trabajar todos los puntos que me encuentro, en total 121, en puntito bajo. He completado esta vuelta en punto bajo que os dije con el tono con el que voy a tejer toda la parte de abajo. ¿Vale? Entonces tengo un punto bajo en cada uno de los 32 puntos, un punto bajo en cada una de las 57 cadenas y un punto bajo en, de nuevo, los 32 puntos, 121 puntos en total. Bueno, pues giramos y ahora vamos a trabajar del derecho. Ten cuidado que no se te gire, que no se te vaya a retorcer, ¿vale? Que lo tengas derechito. Y ahora vamos a asegúrate que están los dos lados del derecho, ¿vale? Vamos a tejer esta vuelta, que es una vuelta que se va repitiendo todo el tiempo, entonces es súper sencilla de trabajar la puntada. Repetimos la siguiente secuencia. Aquí vamos a subir con 3 cadenas, bueno, pues con dos cadenas, queda la altura bien. En el mismo punto voy a hacer un punto, así, empezamos con 2 puntos. Voy a separar con una cadena. Voy a saltar 2 puntos y en el siguiente hago punto alto, 2 cadenas y punto alto. Una cadena de separación, salto 2 puntos y en el siguiente vamos a hacer un abanico de 3. 1, 2, 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo sitio. Una cadena de separación, salto 2 puntos y vuelvo otra vez a la V. Punto, 2 cadenas, punto. Una cadena de separación y vuelvo otra vez al abanico, salto 2 puntos y abanico. Un segundo que se me ha enganchado aquí la hebra. Aquí hago 3 puntos. Dos cadenas y 3 puntos. Una cadena de separación y vuelvo a la V saltando 2 puntos, una V, punto, 2 cadenas, punto. Una cadena de separación y vuelvo al abanico. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta quedarnos sin punto. Terminaremos con la V, la cadena y los 2 puntos en el último punto. Vale, llegas al final, tienes una V, haces la V, la cadena y termina. Salta 1, 2 y en el último punto haces 2 puntos altos para terminar igual que hemos empezado. 1 y 2. Y a partir de la vuelta 2, que es la que vamos a hacer ahora, todas las vueltas se repiten. Venga, giro. Antes de girar voy a hacer 1 y 2 cadenas. Giro. En el primer punto hago otro punto. Siempre hacemos así. Una cadena de separación. Y ya dentro de la V hago una V. Punto. 2 cadenas. Punto. Cadena de separación. Dentro del abanico hago un abanico de 3 puntos. 1, 2 y 3, 2 cadenas y 1, 2 y 3. De nuevo, una cadena de separación donde tengo la V, una V, punto alto, 2 cadenas, punto alto.
cadena de separación, donde tengo el abanico, hago el abanico. Así que esto es tan fácil como ya estáis viendo. Y no me digáis que no queda bonito, queda súper bonito el resultado. 2 cadenas y... A ver, un segundito, que se me dio aquí esto un poco y no puedo sacarla. Un segundito, aquí. Vale, tengo las 2 cadenas y 3 puntos. Cadena en la V. Las vueltas que necesitemos. Yo, bueno, pues no lo sé todavía. Así que en cuanto termine mi última vuelta, nos vemos y te digo la cantidad de vueltas que he hecho, que serán más de 10, pero no te sé decir ahora mismo cuántas en total. Continuamos así, nos vemos cuando acabe el largo. Algo que no te he dicho, pero es por intuición, debería de entenderlo, que por eso no te lo he dicho, me he relajado yo. Pero bueno, para que no caiga en ese detalle, ya sabes que tienes que terminar igual que empieza, así que cuando yo llego aquí al final, V, una cadena y 2 puntos en el último punto. Quiere decir, en la segunda cadenita, aquí hago mis 2 últimos puntos. Vuelvo a empezar otra vuelta, ¿vale? Bueno, pues he dado 11 vueltas, ¿vale? Termino mi vuelta número 11 del derecho y continúo subiendo hacia arriba por aquí con punto bajo, como dando un punto bajo en el primer punto y luego en cada espacio de punto que me encuentro tumbado, 2 puntitos. Aquí te encuentras punto bajo, pues va un punto en cada punto. Aquí te encuentras el espacio del punto alto, van 2. Luego te encuentras un punto en cada punto, por toda la copa, hacia abajo. Gira y te vienes por aquí, que te llamo las cadenas, un punto en cada punto. Y ahora continúo. No voy a continuar, estoy entre seguir y terminar aquí con el punto bajo y luego añadir aquí la hebra para hacer el calado, o hacerlo directamente ya. No sé qué será mejor, la verdad, porque quiero imitar este caladito por aquí también. Entonces, pues no sé. A ver, algo que he hecho aquí mal. Sí, aquí he hecho una cosa mal, me estoy dando cuenta ahora. Vale. Mira, para que no nos quede tan alto, yo aquí he hecho de los 2 puntos, me he venido aquí y ya he bajado. Vale. Entonces de los 2 puntos me he venido, te tienes que venir aquí. Aquí he hecho como, me quedé los dos lados igual, como 3 puntos en total. Vale, pues entonces aquí hago 1 y 2 y un tercero aquí arribita, vale, para que no me quede tan alto. Aún así yo lo sigo viendo más alto que este lado. O ya está igual, porque tendría que enganchar desde aquí. Ahora cuando yo vaya a hacer aquí el punto, tendría que saltar una cadena, saltar un punto. Sí, ahora está bien. Bueno, pues lo voy a hacer como pues la primera idea que he tenido, que yo creo que es más rápido, más fácil además. Vamos hacia acá con calado y luego me vuelvo hacia acá con punto bajo y ya continúo por aquí con punto bajo. Entonces lo que hago es una cadenita, giro y me voy a volver hacia allá. Aquí vas a saltar 1, 2, 3, no, vas a saltar 4 en el que estás, más 1, 2, 3 en el cuarto. Aquí hace un punto alto y ahora vas cadena, saltando un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, ¿vale? Hasta llegar al otro lado, a la otra copa. He llegado al final y me queda el punto, o sea, mira, aquí hago la cadena y tengo 1, 2, 3 y en el cuarto un deslizado. Ahora voy a subir un deslizado, giro
y voy a volverme otra vez hacia allá, vuelvo a estar del derecho y voy a continuar ya con la vuelta de puntos bajos. Ya simplemente sigo con mi vuelta de punto bajo por todo, incluido esto que me falta, hasta llegar aquí, al otro extremo, ¿vale? La parte de abajo la dejo como está. Si tú quisieras darle una vuelta la podrías dar también, pero yo la voy a dejar como está. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues me he deslizado ahí, haría en la cadena, en el punto, en la cadena, en el punto, cadena, punto. Y ya estoy llegando aquí a la copa, me faltaría por hacer la cadena y me voy, este está cogido, entonces me voy a la siguiente y ya sigo todo en punto bajo, toda la copa, la giro sin hacer nada porque solo un punto en cada punto, no tengo que hacer aquí arriba ni aumento ni nada, ¿vale? Giro normal, un punto en cada punto hasta abajo. Y mirad qué bien que nos ha quedado esta parte de la espalda para poderle pasar nuestro cordoncito para atarnos, que luego ya sabéis que va atado delante. Bueno, pues ya veis que ya de por sí queda súper bonito el top tal cual está ya. Ahora cuando ya le pongamos la pieza bonita encima todavía más, pero ya sí quedaría bonito. Vale, mira la espalda. Recuerda, yo te doy una base de medidas, tú la adaptas a tu medida. El largo que yo he dado, el que a mí me ha gustado, pero tú lo puedes adaptar. Se puede adaptar hasta un bebé. Esto se puede adaptar a todo el mundo, ya que simplemente es tejer más. Lo demás se hace igual. Yo he tejido al final lo que te comenté, 15 centímetros de largo, ¿vale? Pero tú podrías dejar lo que quisieras. Eso sí, termina como yo en una vuelta impar. Yo he terminado en la vuelta 11, tú en la 13, en la 15, en la 17, para que quede del derecho. Todo lo demás igual. Y bueno, vamos a hacer también esta piececita, que es la que está faltando, que ya estáis viendo que con la pieza, cuando esto ya esté montado, va a quedar súper bonito y original. Aunque ya te digo que así me encanta, que es que me lo haré así también. Me encanta. Pero bueno, ya como la idea inicial era esta, ya lo completamos así. Antes de esto, prefiero hacer el cordoncito que va a pasar por todo esto para atarnos aquí. Y enganchamos hebra aquí. Hacemos como 90 cadenas, por ejemplo, otras 90 de este lado, para atarnos al cuello. Aquí la cantidad de cadenas, pues más de 200 creo yo, para que nos cubra y además nos sirva para atar. Yo voy a hacer cadenas, simplemente voy a coger el material con el que estoy trabajando, más este otro material. Voy a poner la hebra doble, ¿vale? Tengo aquí mi otro material. Yo simplemente voy a hacer esto. Voy a poner la hebra doble, tengo que coger un gancho con más numeración porque ya tengo el material más gordito así. Y voy a hacer cadenas y punto, ¿vale? Solo cadena. Ni siquiera me voy a volver con deslizado. Engancharé, haré las 90 cadenas, engancharé, haré las 90 cadenas. Y luego haré como 200 o 200 y algo, ya sueltas para poderlas meter atravesar por aquí por los huequecillos y que me envuelva. 230 cadenas he hecho al final y bueno, pues las vamos pasando por el caladito que tenemos aquí, por toda la espalda, ¿vale? Ya voy llegando a mi parte de delante, ya estoy terminando. Hazte la cantidad de cadenas que necesites para que se te adapte bien y te dé para una lazadita. Yo estoy utilizando un marcador que me ayuda a pasar mejor la cadena. Como veis, vale, pues voy a seguir. No sé si haremos alguna otra decoración. Yo le he dejado cordoncito aquí sin cortar larguito por si le pongo un pompón o le pongo algún flequito o le pongo algo. Vale, aquí yo quiero no acabar así, yo quiero acabar hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es salirme
Y aquí, que creo que me he metido antes de tiempo, pues eso lo voy a corregir porque quiero que me quede, como te digo. Entonces aquí eso lo soluciono haciendo esto, no saliendo por aquí, o sea, a ver, pues si te pasa, pues que tú también lo puedas corregir. Voy a salir en vez de por aquí, ¿vale? Y ya con eso me sirve, ya me va a salir como yo quiero el cordón. Vale. Vale, pues entonces en vez de salir por aquí, voy a salir por aquí. Así, así, así. Y ya, como veis, quedo arriba, que es como yo quería quedar. Bueno, pues me lo voy a probar, me lo voy a atar bien y voy a ver cómo queda. Perfecto con las 230 cadenas. Aquí, como dije, 90. ¿Vale? La parte de arriba. Vamos a hacer el motivo bonito, que ya esto es lo último que tenemos que hacer. Yo lo haré con un material un poquito más fino para que me quede más pequeño, porque ya voy a aprovechar que hago el trabajo para tener un bikini. ¿Cómo me queda con este material de así que tengo por aquí? Mira, lurex y lurex con un hilo que es un poco elástico, que para bikini va genial, con chispitas planas. Entonces estoy mezclando ahí un poco algo complicado de mezclar, pero que creo que va a quedar bonito. Y me va a dar el grosor que yo quiero para un bikini. Aunque ya sabéis que yo este lo he hecho con el mismo material del top. Es que os quiero hacer la muestra y aprovechar para tener otro, bueno, pues otro trabajo hecho para mí, para mi uso y disfrute. Mira, aquí empezamos con un nudo de inicio. Estoy utilizando un gancho del número 2, pero aquí es con el 3, ¿vale? Ahora haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy a la primera cadena. Espero que se esté viendo bien. Así. Hago una cadenita y dentro del espacio vamos a ir haciendo puntos bajos, un total de 9. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo cierro en el primer punto que hice. Aquí con un deslizado. Ahora vuelvo a subir una cadena. Voy a comprobar que creo que voy a poner un fondo más oscurito. Un segundo. No sé si va a servir, pero yo he encontrado esto y aquí voy a trabajar para que se vea un poco el fondo más oscuro. Ahora voy en cada punto, hago un punto y separo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Al siguiente punto, otro punto. Perdón, de nuevo, 1, 2, 3 y me voy al siguiente punto. Vas a tener un total de 9 puntos bajos de nuevo y 9 espacios de cadenita. Vale, aquí para terminar haré lazada y en el primer punto bajo que hice haré un medio punto. Ahora subo con una cadena, una y 2 cadenas, perdón, y aquí mismo en este espacio voy a hacer de nuevo un punto alto y otro punto alto. Es como si fueran 3 puntos altos, ¿vale? Las 2 cadenas sustituyen un punto. Cierro todo, separo con 5, 1, 2, 3,
4, 5 y en cada espacio repito esos 3 puntos altos que van cerrados juntos. Me voy al siguiente. 1, 2 y 3, cierro todo, hago 5, 1, 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, 1, 2, 3, cierro todo, separo con 5, ¿vale? Así por toda la vuelta. Esta es nuestra vuelta número 3, la vamos a cerrar haciendo una cadena, lazada y un punto alto aquí en la base del primer motivo que cerramos juntos. Me voy aquí así y hago un punto alto, cadena. Ahora haremos la vuelta número 4. Un segundo, que aquí hay algo que se me está enganchando. Voy a dar vuelta a esto. Vale, vuelta número 4. Haríamos un punto bajo. Ahora separo con 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al espacio, hago un punto bajo, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un deslizado en el punto bajo. Ahora repetimos 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio, hago un punto bajo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me vengo al punto bajo y hago un deslizado. Y esto es lo que tenemos que hacer por todo el círculo. Uno, 2, 3, 4, 5. Me voy al espacio, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un deslizado en el punto bajo. De nuevo 5, ¿vale? Por todo. Cuando llegas aquí al final, que ya tienes que hacer 5 de nuevo y enganchar aquí en el primer punto, haces 1, 2 y 3, lazada en el punto bajo que hiciste al comienzo, haces un punto alto. Perdón. Aquí me están faltando los 6. Entonces tengo que hacer los 5. Vale, así, vale. Deslizamos y ahora es cuando hago 1, 2, 3 y aquí mismo hago el punto alto. Y esto es como si estuviéramos haciendo las 6 cadenas. Vale, aquí. Ya tienes tus 9 espacios de 6 cadenitas, que es donde vamos a hacer ahora, vamos a trabajar ahora. Esta es la vuelta número, hemos hecho punto bajo 1, 2 con las cadenas de 3, 3, y esta es la 4. La vuelta número 5, 1, 2, 3, equivalen con punto alto y ahora voy a hacer dentro de este espacio de las 6 cadenas 5 puntos altos hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me faltarían otros 5 que haré cuando termine, porque en cada espacio de las cadenas, de las 6 cadenas, irán 11 puntos altos. Ahora en el espacio hago un punto bajo y me voy al espacio de las 6 cadenitas, abro un poquito y aquí hacemos los 11 puntos altos y en cada espacio hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así hasta 11. Tengo los 11, me voy al espacio de cadena y hago un punto bajo. Y desde aquí de nuevo vuelvo al espacio de las 6 cadenitas y vuelvo a hacer 11. Todo el tiempo así.
Cuando llego al final completo los 5 que me faltaban, voy aquí a la tercera cadena y hago un deslizado, una cadena. Ahora aquí mismo hago un punto bajo, aquí mismo donde he hecho el deslizado, aquí, punto bajo. Van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Salto un punto nada más y en el siguiente hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora salto estos 3 que me quedan más 1, 2, 3. Y en el cuarto hago un punto bajo. Van 2 veces de 6 cadenas. Ahora van 3 veces de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo que saltar 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto estos 3 más 1, 2, 3. En el cuarto un punto bajo, ya van 2 de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto 1, 2, 3. En el cuarto un punto bajo. Ya van los 3 de 5 cadenas. Ahora van 2 de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Salto igual los 3. 1, 2, 3 y en el cuarto. El punto bajo no lo estoy contando, estoy contando los puntos altos. Tengo 1 de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Salto un punto y hago un punto bajo. Y aquí voy a hacer como una esquina del triángulo. Van 3 esquinas, aquí voy a hacer una. Hacer la esquinita vamos a subir con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me vengo al punto bajo y hago un deslizado. Ahora hago 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un punto y hago un punto bajo. De nuevo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí salto los que me quedan aquí y cuento de aquí 1, 2, 3 en el cuarto. Punto bajo. ¿Vale? Aquí tenemos una esquinita, hasta la otra esquina va de nuevo 6, 6, luego 3 veces 5 y luego 6, 6. Entonces ahora van 3 veces 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo. Un momentito, aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Igual salto 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo, llevando de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo. Ya van 3 de 5, porque tenemos aquí, sin contar las 9, 1, 2 de 6, 1, 2, 3 de 5. Ahora van 2 de 6 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí salto 1, punto bajo. Y hago otra vez 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hago un deslizado en el punto. Y repito, yo tengo 2 esquinas de las 3 que tengo que tener. Ahora repito hasta aquí. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
salto al otro motivo contando 1, 2, 3 en el cuarto. Ahora van 3 de 5. Este es el primero de 5, que aquí saltamos igual 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a otro 1, 2, 3 en el cuarto. Yo tengo 2 de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto. Tengo, 1, 2, 3 en el cuarto aquí. Ya tengo 3 de 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para hacer los 2 de 6, aquí salto 1, 2, 3 en el 1, 2, 3 en el cuarto. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, aquí hago un deslizado y voy a subir. Para hacer la esquinita, para hacer estas 9 cadenas, lo que haremos serán 1, 2, 3, 4 doble lazada, y aquí en el punto bajo voy a hacer un punto alto doble. 1, 2 y 3. Voy a hacer aquí una cadena, ¿vale? Y así hemos completado la vuelta y tenemos ya nuestro triángulo. Hacer la vuelta número 7. Aquí vamos a subir con 4. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer punto alto aquí en el espacio de la esquinita. Tengo uno, cadena y otro. ¿Vale? En total tengo aquí tengo un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. Y ahora una cadena. Voy al siguiente espacio, hago un punto bajo, hago una cadena, y ahora aquí en este primer espacio, hasta llegar ahí, voy a hacer no una, sino 5, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago aquí un punto bajo, ¿vale? Ahora una cadena, lazada, y en el siguiente espacio punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Van 4. Cadena, en el siguiente espacio punto bajo. Ahora repito lo mismo que he hecho aquí con los 4 puntos altos. Empiezo con una cadena y ahora van punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, perdón, cadena, punto alto. Ya van 4, cadena, punto bajo. Ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, cadena, y como estoy aquí en la esquina, aquí van, en vez de 4 como aquí, van 5. Ay, perdón, ya le había hecho la cadena. Perdón. Entro. Punto alto, ya tengo 1, cadena. Tengo 2, cadena. Tengo 3, cadena. Tengo 4, cadena, tengo 5, cadena, vamos al espacio punto bajo, ¿vale? Esta es la esquina. Ahora vamos igual que hemos hecho aquí en este lado. 5, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, cadena. Ahora van 4 separados por cadena. 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, punto bajo, cadena, y de nuevo van 4. 1, cadena, 2, cadena,
3, cadena, 4, cadena, punto bajo. Ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, cadena, y estamos en la esquina. Aquí van 5 puntos separados por cadena. Va 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5, cadena, punto bajo en el siguiente espacio. Ya hemos completado esta esquina también. Vamos hacia la esquina del inicio con 1, 2, 3, 4 y 5. Como todos los lados, como veis, son iguales, son 3 lados. Ahora cadena, ahora van 4 puntos altos separados por cadena. Va 1, 2, 3, 4, cadena, punto bajo, cadena, de nuevo 4, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena y 4, cadena, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, cadena, y estamos en la esquina del comienzo. Me faltan 2 puntos porque ya hice 3, así que hago los que me faltan. 1, cadena y 2, cadena. Me vengo aquí a la tercera cadena y hago un deslizado, y hemos completado la vuelta número 7. Las vueltas que vienen ahora son muy facilitas, la 8 y la 9. Mirad, la vuelta número 8 la empezamos aquí, haciendo aquí mismo donde he cerrado en el punto, hago un punto bajo, y ahora van 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a saltar a este espacio, no el espacio que va justo antes del punto bajo, sino el que está entre punto alto y punto alto, el último. Aquí hago, a ver, perdona, porque aquí se me ha quedado una cosa muy rara. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, vale, aquí punto bajo, tengo un espacio, tengo que tener 9 hasta la otra esquina, pero cada vez que hago un punto bajo hago un picot, hago 3 cadenas y deslizo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí salto al espacio, ya tengo 2 espacios de cadena. 1, 2, 3 y el picot. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora saltamos, no al espacio del punto bajo, el siguiente. Punto bajo, 1, 2, 3, el picot. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí salto un espacio, me voy al siguiente. El siguiente es el que está justo antes del punto bajo, ¿veis? Entonces es como que entras en el primer espacio y en el último de lo que tienes de los 4 puntos altos que hiciste. 1, 2, 3. Vamos a hacer el picot. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí te va. Este es tu primer punto, aquí tienes 4, este es tu primer punto, justo detrás del primer punto. 1, 2, 3, picot. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un espacio en el siguiente, punto bajo y picot.
1, 2, 3, 4, 5. Me voy al espacio de cadena, punto bajo y picot. Un, 2, 3, 4, 5. Después del primer punto, punto bajo y picot. Un, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vas a saltar el espacio y en el punto central de los 5 que tenía, ahí hace punto bajo. Estoy en la esquina, tengo que tener 9 espacios de cadena de esquina a esquina. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, aquí en la esquina hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y deslizo aquí en este mismo punto bajo. No lo cuento como espacio de cadena, ¿vale? Ahora de nuevo empiezo a contar como espacio de cadena. Lo mismo por este lado, cuando llega a la esquina, en el punto central de los 5, vuelvo a hacer los 5 y engancho con punto deslizado, igual que acabo de hacer aquí. Hay que hacerlo por los dos lados que me quedan. La vuelta con las 5 cadenas y deslizamos en el punto bajo, y aquí me falta por hacer las 5 cadenitas de la esquina, pero las sustituimos por 1, 2 cadenas y un punto alto. Bueno, voy a hacer 3 cadenas porque si no me queda muy bajito, ahí, y un punto alto. Vale, ahora hemos hecho la vuelta 8, ahora va la 9, que es igual que esta, nos va a quedar, en vez de quedarnos 9 espacios, nos van a quedar 10. Entonces aquí hago una cadenita, un punto bajo aquí mismo, y ahora van los 5, 1, 2, 3, 4, 5, en el espacio de cadena va el punto bajo y el picot, siempre, ¿eh? Ya en la vuelta 10 no haremos picot, pero en esta todavía. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y ya nos vamos directamente a los espacios. 2 y 3 para hacer el picot. Voy hasta la esquina así. 1, 2, 3, 4, 5 al siguiente espacio. Punto bajo, 1, 2 y 3 y el picot. De nuevo 5. De nuevo el punto bajo y el picot. Llegando a la esquina tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es el último, el 10. Aquí tengo el espacio de las 5 cadenas de la esquinita, ahí entro, hago un punto bajo y voy a hacer de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 para respetar la esquina y hacer la esquina. Aquí hago un deslizado y ya tengo aquí la esquina. Ahora repito otra vez los 10 y los 10, ¿vale? Son 2 veces más. Vale, pues cerramos aquí en el punto bajo con deslizado con nuestras últimas 5 cadenas. Ahora vuelvo a subir con 3, 1, 2 y 3 y hago un punto alto aquí mismo en el punto bajo. Cadena, punto bajo dentro de este espacio que he creado y ahora van otra vez cadenas de 5 hasta la otra esquina y esta vez quedarán 11. Vale, esta es la vuelta número 10, creo que es. Entonces me quedarán 11 espacios de cadena, pero no hacemos picot, simplemente las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, un espacio. Tengo un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio yo tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 4. Voy hacia la esquina. Aquí tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo los 11. Que coincide que engancho aquí donde tengo la esquina. Entonces la esquina engancho con punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a entrar aquí. Pero esta vez en vez de deslizarme, lo que voy a hacer es en el mismo espacio hacer otro punto bajo. ¿Vale? Esta vez las esquinas. Vale, pues de nuevo 11 y 11. Recuerda que la esquina te quedas aquí como he hecho aquí, haciendo la esquina.
con las 5 cadenas. Ya haces un deslizado aquí en la esquinita, en el punto bajo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 y esta es nuestra última vuelta. En cada lado haremos lo mismo. Aquí voy a subir con 3 cadenas, que ya tenía ahí una, así que ya hago 2 más y un punto alto. Ahora voy a tener en las esquinas 11 puntos y en medio vamos a ir teniendo 9 puntos, ¿vale? Aquí lo podéis ver. En la esquina tendremos 11 y luego me quedará 1, 2, 3, 4 y 5 motivos de 9 puntos. Iremos haciendo picot, ahora digo dónde, ¿vale? Aquí ya hago un picot. Aquí ya subo con 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Bajo 1, 2, 3 y en el cuarto hago un picot. Y como son 11, este sería 1, aquí me quedan 5 que hacer todavía. Entonces este sería, si yo subiera, el 6, ¿vale? El 6. En el 7 no, en el 8 hago un picot. 1, 2, 3. Y ahora van 3 más, 9, 10 y 11. Vale, he contado 11, aunque no tengo 11, porque me están faltando aquí los 5, tengo 6, ¿eh? En el espacio hago un punto bajo. En el siguiente espacio van 9, pero van 1, 2 y 3. Aquí hago un picot. Ahora va 4 y 5, aquí hago otro picot. A ver si quiere, porque se me ha parado antes el móvil, se ha quedado sin batería y he adelantado todo esto, ¿vale? Vuelvo a empezar porque en la esquina es fácil, ¿vale? Haces 1, 2, 3, 4, en el cuarto haces picot, 5, 6, en el 6 haces picot, 7, 8, en el 8 haces picot, 9, 10 y 11, porque en la esquina son 11. Y luego en los 5 que van en medio son 9 puntos. Y los picots que te lo estaba explicando y, como te digo, a ver si no se me para ahora. Vale, aquí yo he terminado la esquina, he hecho un punto bajo en el siguiente espacio y en el siguiente espacio hago 1, 2, 3, picot. A ver. Ahora 4, 5, vaya, 5, 1, 2, 3, aquí hago picot en el 5. Ahora van 6, 7, aquí otro picot. Y ya 8 y 9. 8 y 9. Me voy al siguiente espacio, punto bajo. Y repito, de nuevo los 9 aquí haciendo los picos, ¿vale? Hasta la esquina. En la esquina, aquí van 11, entonces va 1, 2, 3, 4, el pico en el cuarto. 5, 6, en el 6 el pico. 7, 8, en el 8 el pico. 9, 10 y 11. Voy a completar y ya habríamos terminado nuestro motivo, que yo lo he hecho con un material mucho más fino, con un gancho número 2, aquí lo hice con un 3, entonces aquí me ha quedado más grande porque es para el top, y aquí un poquito más chico porque es, como os digo, para acoplar a uno de los bikinis que yo tengo. No voy a ponerle ni forro, yo este lo voy a utilizar con un bikini que ya tengo y lo voy a coser encima, ¿vale? Ya aprovecho. Bueno, voy a completarlo y ya al final lo hacen los 4, el picot, el quinto, y ya cerramos en deslizado aquí. Voy a hacer un par de cadenas para cortar. Ya tendríamos el motivo. Tienes que hacer 2 iguales, tienes que hacer 2 triángulos como este.
Vale. Pues mira qué bonito en este color también. Bueno, quito esto ya. Este es el original. Y ya solo faltaría unírselo al top. Como no tengo claro cómo, siempre con cuidado de no pillar la cadenita esta, porque la dejaríamos ahí fija. Entonces quiero que me quede con el volantito. Yo creo que lo voy a ir uniendo aquí abajito. Pues igual, no sé, incluso con la aguja, dándole unas puntaditas aquí, ¿vale? Y aquí igual, todo el filito, este que le he hecho de último de punto bajo, es el que me va a servir para ir uniéndolo y que me vaya quedando el bordecito hacia afuera, ¿vale? Ahora cuando yo lo haga, pues te indicaré cómo lo he hecho para que te sirva, pero si lo estáis viendo bien, lo suyo es dejar el bordecito fuera, esta última vuelta que hemos hecho, e ir enganchando pues igual aquí en estos puntitos, a ver cómo lo hago. Eso son con 4 puntaditas, se va a quedar bien, pero va a tener que ser cosido, ¿vale? Bueno, cosidito por aquí. Ahora cuando lo tenga ya listo, pues te podré dar alguna explicación de cómo lo he hecho yo. Mira, ya lo he terminado. Aquí estoy puesto en el maniquí, que me lo acabo de probar, queda súper bonito. Bueno, pues le he hecho la costurita que, como veis, queda invisible del revés incluso. ¿Qué he hecho? Pues me sitúo donde queráis de las esquinas, enganchamos la esquinita y luego voy haciendo. Mirad. ¿Veis que no está totalmente cogido? Yo cojo lo que es la base de la V y lo he distribuido para que me quede bien, para que me quede como que lo tenemos que cuadrar, ¿no? Yo doy una puntadita y ahora me voy metiendo por aquí con el hilo, voy por esta vueltecita, mira, aquí tengo el hilo, ¿veis? Entonces voy pasando por aquí el hilo hasta que llego al otro sitio donde me cuadraba con el motivo de este abanico que hemos hecho con picot. Entonces, si son esquinas, 1, 2, 3, 4, 5 motivos, ya sabéis que tienes que repartir. Pues salta, mira, desde que he enganchado, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, y así voy enganchando, simplemente. ¿Vale? Ya esto está listo. La parte de abajo le voy a dar la vuelta al maniquí. Bueno, le he puesto unas borlas, ahora os lo enseño. La parte de abajo es simplemente atadita, ¿veis? Y la parte, y esta parte, mira cómo queda de bonita. Siempre con cuidadito de que a mí me queda dentro el cordoncito. Lo he enganchado aquí, en esta vueltecita de punto bajo, justo la que está antes de la última, del tono claro. Y como veis, saltando 5 puntos, en fin, así. Y después, bueno, no os voy a dar clase de costura porque seguramente coséis mejor que yo. Y después las borlas, y de lo mismo, no os voy a dar clase de cómo se hace una borla porque esto hay infinidad de tutoriales en YouTube. Unas borlitas normales, ataditas al cuello, y ya estaría listo nuestro top de verano, súper bonito. Este es Luxury, como se suele decir, es de lujo. Bueno, lo podréis hacer en cualquier color, pero así de brillito, súper mono. He vuelto a pedir material porque me había quedado sin material. He vendido ya varios kits. Si alguien está interesada, he vuelto a pedir el material. Para cuando sale el vídeo ya tengo yo de nuevo este material. El de la base de este algodón de dentro, usad cualquier algodón que tengáis, porque de ese no tengo. Pero para todo lo demás, que es lo bonito, sí. Y se lleva muy poquito material porque en total han sido menos de 100 gramos. En total estoy incluyendo los coquitos de dentro, ¿vale? Lo que es el triangulito de dentro. Así que pesado entero, menos de 100 gramos. Nos vemos muy prontito con otro tutorial. Hasta luego.